Capítulo 2. Ora por tu matrimonio. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. ¿Pero qué pasó? ¿Han sentido tu esposo y tú alguna vez esta llamada de atención en su relación? ¿Han experimentado un momento preocupante en el que se dieron cuenta de que ya no eran exactamente la misma pareja que fueron en los primeros días y años de matrimonio? Y se preguntan, ¿qué pasó? Un día, tu futuro marido y tú fueron los mejores amigos. Estaban impacientes por casarse y estar juntos. Y cuando se separaban, se llamaban sin cesar. Se enviaban mensajes y se llamaban por Skype cada minuto que tenían libre. Usaban todos los medios y métodos que ideaban para comunicarse el uno con el otro. Todo estaba enfocado en el inminente día de la boda. Después, ningún esposo o esposa olvida ese día. Bueno, tal vez tu esposo olvide la fecha, pero desde luego no el acontecimiento. Si tu casamiento fue como el mío, fue un tanto tradicional, precedido por meses y meses de planificación bien sincronizada para aquella ceremonia tan breve en la que se repetían los votos el uno al otro, prometiéndose amor y honra hasta que la muerte los separe. Todos los votos y promesas que se hicieron con la intención de ser vinculantes y se pronunciaron en la presencia de Dios y de múltiples testigos. Y lo emocionante es que tu esposo y tú estaban convencidos de cada palabra que dijeron. Estoy segura de ello. Aquellos votos no eran frases vanas. Se expresaron con sinceridad desde unos corazones llenos de amor y devoción. Ambos se hicieron la promesa con seriedad y de forma genuina. A pesar de ello, tarde o temprano llega el día en que alzas la vista y te preguntas, ¿qué pasó? Bueno, amiga mía, lo que ha sucedido es la vida. Las cosas no siempre salen como pensamos cuando nos enamoramos. La vida se presenta con sus altibajos, pruebas y triunfos, gozos y tristezas, decepciones y fracasos. La mayoría de los matrimonios, incluidos el tuyo y el mío, experimentan obstáculos por el camino. Además, con el paso del tiempo, tendemos a olvidar nuestros votos matrimoniales y lo que exigen de nosotros. Resulta fácil pensar en lo que exigen de la otra persona, pero no tus propias obligaciones. En consecuencia, si no eres cuidadosa, puedes incluso empezar a considerar tu matrimonio en términos egoístas, tus deseos y necesidades y no las de tu pareja. ¿Cuál es la solución? Al orar por la vida de tu esposo, sus funciones y sus responsabilidades, debes tener claro a estas alturas que no puedes cambiar su actitud respecto a su matrimonio. Sin embargo, sí puedes cambiar tu actitud. Existen cosas que tú, como esposa, puedes hacer para que tu corazón y tu pensamiento vuelvan a enfocarse en tu matrimonio. Lo primero que puedes hacer de inmediato, ahora mismo, es orar por tu esposo. Puedes pedirle a Dios con fervor y fidelidad que obre en el corazón de tu marido y que se ocupe de sus actos y actitudes hacia su matrimonio. Y por supuesto, también estarás orando activamente para que Dios haga lo mismo en tu corazón. Una oración por tu matrimonio. En los libros que Jim y yo escribimos sobre el tema del matrimonio, yo me dirijo a las mujeres y les indico lo que la palabra de Dios declara para ellas. En los libros de Jim, él asume el papel de escribir a los maridos y les señala lo que la Biblia afirma para ellos. Sin embargo, al tratar este libro sobre las oraciones que tú como esposa elevas por tu esposo, estoy usando unos cuantos versículos dirigidos a ellos. Al hacer la oración que sigue, ten en mente que es para ayudarte a orar por algo que sabes que es la voluntad de Dios para tu cónyuge. Tu papel no consiste en usar estos versículos para castigarlo o mostrarle lo que él no está haciendo. No, tu deber es amar a tu esposo, orar y suplicarle a Dios a favor de él. Luego, confía en que Dios hará la obra. Cuando Él obre en el corazón de tu esposo, sin duda se producirá un cambio y una transformación real.
Pasemos a nuestra oración. Tómate un minuto para leer el versículo al principio de este capítulo. A continuación, sigue leyendo. Mi oración por mi esposo. 1 de Pedro 3:7. Amado Señor, ayuda a mi esposo a entender que somos coherederos de la gracia de la vida, compañeros espirituales iguales. Te pido que al vivir juntos, mi esposo y yo, mi esposo quiera seguir tu plan y que cuide de mí y me honre como su esposa. Señor, te ruego que me ayudes a mí también a recordar elogiar a mi esposo con frecuencia y a vivir mi papel de esposa y compañera de vida. Al empezar tu oración por tu esposo y tu matrimonio, básicamente le estás pidiendo a Dios que le recuerde los 5 ámbitos de responsabilidad que debe asumir en su relación matrimonial contigo. Estás orando por la relación física entre tu esposo y tú. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas. Estás orando para que tu marido te honre y sea comprensivo contigo. Pero esto no puede separarse del ámbito físico de tu matrimonio. La verdadera relación matrimonial es mucho más que compartir la misma dirección de calle. El matrimonio es, fundamentalmente, una relación física. Los dos serán una sola carne. Efesios 5:31. Esta oración tiene que ver tanto con la intimidad como con la comprensión. Es evidente que un matrimonio cristiano disfrutará de una relación espiritual más profunda, pero ambas cosas, lo físico y lo espiritual, van juntas. 1 Corintios 7, 1-5. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Le estás pidiendo a Dios que te dé un esposo verdaderamente espiritual, que cumpla sus funciones maritales y te ame como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En tu oración para que tu esposo viva contigo, le estás pidiendo a Dios que le proporcione a tu esposo el deseo de buscar tiempo para estar en casa contigo y con los niños. Es una oración que muchas esposas deberían hacer. De hecho, leí en algún lugar una encuesta que revelaba que el esposo y la esposa promedio pasan solo 37 minutos a la semana comunicándose verdaderamente el uno con el otro. No estoy muy segura de creérmelo, pero tal vez deberías llevar un registro de ese tiempo. Te sorprendería lo cercana que es esta conclusión al tiempo real de comunicación verdadera con tu pareja. Si esta encuesta es cierta, es sorprendente que los matrimonios se desmoronen después que los hijos se hagan mayores y abandonen el nido. El esposo y la esposa quedan solos y viven bajo el mismo techo como extraños. Vivir con la esposa sugiere también que el esposo provea para las necesidades físicas y materiales del hogar. La carga de la provisión recae sobre los hombros del esposo. 1 de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sin embargo, aunque no es incorrecto que tú como esposa tengas un trabajo o una profesión, tu primera responsabilidad consiste en amar y cuidar de tu esposo, tus hijos y tu hogar. Tito 2, 4-5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes,
castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estás orando por la relación intelectual de tu esposo contigo. Dios les pide a los maridos que vivan con ellas, sus esposas, sabiamente. Existen probablemente más de 1000 chistes sobre la falta de entendimiento del esposo hacia la esposa, sobre cómo se lamenta el esposo de no llegar a comprender nunca a su esposa y sobre los intentos ineficaces de ella para que él la entienda. A pesar de esto, Dios le pide al esposo que viva con su esposa sabiamente, reconociendo que debe honrarla como esposa y precisamente por serlo. Ella es el vaso físicamente más frágil de los dos y que es coheredera con él de la gracia de la vida. Tú y tu marido también necesitan comprender que no son las mismas personas o pareja que eran cuando se casaron. Se ha producido un cambio. Ambos han pasado por una diversidad de etapas y cambios durante los años que han compartido. Sus gustos han cambiado. Han surgido nuevos intereses y capacidades. Tal vez se han añadido hijos a la mezcla. Cada uno de ustedes se ha visto obligado a adaptarse de maneras que nunca imaginaron. Este es un ejemplo sencillo. Cuando Jim y yo nos casamos, yo odiaba la comida especiada. La pimienta y las cebollas eran sustancias desconocidas en mi cocina. Hoy, tras vivir en el sur de California, con sus sabores mexicanos, en la comida local y tras vivir como misioneros en Singapur, donde la pasta de chile se añade a todos los alimentos, le echo pimienta y le pongo pasta de chile picante a casi todo lo que como. Pero todavía me revuelve el estómago el olor o sabor de los pepinillos al eneldo que Jim compra en los envases más grandes disponibles en el mercado. Y estoy convencida de que tú y tu esposo también han desarrollado gustos, costumbres e intereses distintos a lo largo de los años. Se han visto forzados a aprender nuevas formas de vida por las pruebas físicas, los problemas de salud, la composición de su unidad familiar, las exigencias del lugar de trabajo, los reveses económicos y la lista sigue. En tu relación de pareja, la clave está en buscar y tomar el tiempo de mantenerse al tanto de los cambios de cada una de las partes. Es difícil imaginar que dos personas casadas puedan vivir juntas y en realidad no conocerse el uno al otro, pero esto ocurre todo el tiempo. Ignorar el cambio y la distancia es peligroso en cualquier relación, pero sobre todo en el matrimonio. Por tanto, tienes que orar. Ora para que tu esposo sea más sensible a tus cargas, retos, sentimientos, temores, esperanzas y sueños. Y ora para que tú también puedas hacer lo mismo por él. Ora para que Dios ayude a tu esposo a escuchar con el corazón y compartir una comunicación significativa contigo. Ora para que tu hogar tenga un ambiente de apertura, amor y sumisión y que incluso cuando ambos discrepen en algo, sigan sintiéndose felices juntos. También quiero que consideremos la otra cara de la moneda, el lado de la esposa, su papel y sus responsabilidades. Tuve que aprender y decidir a no ser una quejica. Es fácil protestar y quejarse, confrontar o atacar verbalmente a tu esposo por ser insensible y no tener ni idea de tus necesidades. Cuando tú y yo nos sentimos así o actuamos de ese modo, tenemos que ponernos de rodillas y orar por nosotras mismas. La gracia de Dios es suficiente para nuestras pruebas, retos y decepciones, ¿o no lo es? Y Dios dice claramente que lo es. Bástate mi gracia. 2 Corintios 12:9. Así que ora, primero por ti y luego por tu esposo. Después de orar, toma medidas para mejorar la comunicación con tu cónyuge. Empieza amontonando elogios sobre tu esposo y siendo su animadora número 1. Sé una esposa que comunica cosas positivas. Luego, como me enseñó una de mis mentoras, si tienes que compartir algo grave, lo negativo siempre vendrá después de lo positivo. Mejor todavía, sé como la esposa excelente que Dios presenta en Proverbios 31:26, la cual
abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Estos son dos de los principios de Dios para las mujeres para tener una buena comunicación. Estás orando por la relación emocional entre tu esposo y tú. Los versículos bíblicos que estás orando continúan diciendo, dando honor a la mujer. Cuando tú y tu futuro esposo salían juntos, ¿cómo actuaba él? Espero que fuera atento y considerado, y que tú fueras dulce y encantadora. Y después de comprometerse, él era probablemente incluso más cortés, siempre un caballero. Lo único que veías ante ti eran cielos azules, camino despejado y felicidad conyugal. Y con todo, así de bien, seguramente las cosas estaban a punto de ser incluso mejores. Sin embargo, es triste reconocer que, con el tiempo, muchas esposas se unen al creciente número de mujeres con esposos que han olvidado o descuidado el ser amables y atentos. Lamentablemente, al esposo le resulta fácil dejar de valorar a su esposa. Se centra en su exigente trabajo y en su responsabilidad de proveer para ti y para los hijos que tengan, y olvida que la felicidad en el hogar se compone de muchas cosas pequeñas, incluidos los pequeños detalles de la vida. Así que ora, y al hacerlo, pide que tu esposo recuerde darte honra, al respetar tus sentimientos, tus pensamientos y tus deseos. Y no olvides que no estás pidiendo que siempre esté de acuerdo con tus ideas o que siempre te diga que sí. Estás orando para que él deje a un lado sus preocupaciones y sus aflicciones y te preste más atención a ti y a tu matrimonio, para que te respete a ti, tus puntos de vista y tus opiniones. También estás orando para que tu esposo reconozca que ambos deberían ser un equipo y vivir la sabiduría de Eclesiastés 4, 9 al 12 en su matrimonio. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Y no olvides orar para cumplir con tu deber como esposa. Ora para tomarte en serio tu papel como ayuda de tu esposo y para que él te vea como tal. Génesis 2:18. Estás orando por la relación espiritual de tu esposo contigo, coherederas de la gracia de la vida, y que sus oraciones no tengan estorbo. Si tú y tu esposo son cristianos, son coherederos juntos, son coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Esto significa que sus deberes como cristianos son iguales, se someten el uno al otro como coherederos. Pero no olvides que en tu matrimonio tú tienes que mostrar sumisión y tu esposo tiene que manifestarte su amor y su consideración a la vez que ambos se someten a Cristo y juntos le siguen. Estás orando por la relación sacerdotal de tu esposo contigo, que sus oraciones no tengan estorbo. Bíblica e históricamente, el esposo se consideraba sacerdote de la familia. Su trabajo consistía en orar por y con su esposa e hijos. En el Antiguo Testamento, Job es un poderoso ejemplo bíblico de esta función sacerdotal. Job 1:5 nos indica que, como sacerdote de su familia, Job ofrecía todos los días holocaustos a Dios según el número de sus hijos, por si acaso alguno de ellos había pecado. Vaya, esta es una doble petición de oración. Si tu esposo no es cristiano, debes seguir orando por su salvación, y si es nominal en su fe, hasta el punto de que dudes si es cristiano, ora. Y si está entregado a Dios por completo y arde por Cristo, dale gracias a Dios y alábale, mientras oras para que Dios siga obrando en la vida de tu esposo. Ora para que nada estorbe a tu esposo en su función de sacerdote de tu familia, para que sus oraciones no tengan estorbo. También puede referirse a sus oraciones como pareja. Pedro da por sentado que tú y tu esposo oran juntos.
Hacerlo tiene una influencia poderosa en el matrimonio y puede ayudarlos a evitar muchos de los problemas habituales que perjudican la relación matrimonial. Aquí tienes un pensamiento. Si los incrédulos pueden tener hogares y matrimonios felices sin orar, y muchos los tienen, ¿cuánto más felices podría ser tu vida matrimonial y tu hogar con oración? Así que ora. Según 1 Pedro 3:7, si algo no va bien en la relación matrimonial, las oraciones de las parejas se verán obstaculizadas. Que esto ocurra sería grave, porque tú y tu familia están en una guerra espiritual contra Satanás y el mundo. Es vital que tus oraciones no sean estorbadas por ningún pecado en sus vidas. Si existe algún problema, ocúpense de ello con rapidez y de forma drástica. Además de orar, ¿qué puedes hacer? Tanto Jim, mi padre, y mis 3 hermanos me han explicado que cuando un equipo deportivo empieza a perder partidos, el entrenador los lleva de vuelta a los fundamentos básicos que estudiaron al principio de la temporada. Que estén perdiendo se debe a que, en algún punto del camino, han perdido de vista los fundamentos de su deporte. Intenté aprender a jugar al golf varias veces cuando tenía 20 y tantos años, pero nunca lo hice bien. Sin embargo, con frecuencia he hablado con verdaderos y buenos jugadores del golf que me han comentado que, si empiezan a jugar mal, regresan a los fundamentos del juego. En algún momento han cambiado su forma de darle a la pelota con respecto a cómo lo hacían cuando entrenaban. Probablemente el matrimonio no sea distinto. Regresar a aquellos primeros días de tu relación con tu esposo puede ser lo único que necesites para resolver cualquier problema que puedan tener. Empezaron como amigos, se convirtieron en los mejores amigos y finalmente se comprometieron a hacerlo para siempre. Por tanto, además de orar, ¿qué puedes hacer para volver a ser mejores amigos para siempre con tu marido? Conforme respondamos a esta pregunta, es obvio que algunas de las sugerencias que siguen no serán posibles si tu esposo no es cristiano o si solo lo es de nombre. Sin embargo, lo sea o no, tú seguirás orando por él. Es la tarea que Dios te ha dado. También puedes orar y prestar más atención a tus propios actos y actitudes. Y puedes orar para asegurarte de estar siguiendo las 4 directrices de Dios para todas las esposas. Ayudar a tu esposo, seguirle, mostrarle respeto y amarle. Oren juntos. Sugiérele a tu esposo que empiecen a orar juntos con oraciones breves. Jim y yo tenemos una pequeña lista de personas que necesitan oraciones hoy, ahora mismo. También tenemos una lista constante de seres queridos y personas que comparten nuestros días. Tal vez puedas comenzar de esta forma sencilla y ver qué ocurre. Sin embargo, no obligues a tu esposo a orar, ni le fastidies, ni tengas expectativas. Y si ora contigo, abrázalo y dile gracias. Trabajen en intereses comunes. Cuando eran novios, disfrutaban mucho haciendo cosas juntos. Pero en el matrimonio, si no se esfuerzan ambos, es fácil que se distancien. Él tiene su trabajo y sus amigos, sus intereses y sus aflicciones. Tú tienes a los niños, las amistades del vecindario, tus amigas, la familia y quizás un trabajo también. Con el tiempo, tú y tu esposo parecen no tener nada en común, sobre todo después de que los hijos abandonen el hogar. Bueno, es hora de que procuren empezar a pensar en intereses que tengan en común, cosas que puedan hacer juntos. Desarrollen metas en pareja. Los objetivos son una buena forma de acercarse el uno al otro. Les proporcionan un propósito en común. Establecer metas les obliga a pensar en ustedes mismos como pareja y sobre el futuro que les gustaría tener juntos. Pueden hablar, planearlo todo, desde las próximas vacaciones hasta el aniversario o los cambios que les gustaría realizar en su estilo de vida. Las metas son algo positivo en lo que pueden trabajar juntos y celebrar una vez alcanzadas.
pasen tiempo juntos a solas. Cuando nuestro matrimonio cumplió 10 años, Jim y yo asistimos a una conferencia para matrimonios. Una de las sugerencias fue que cada pareja saliera una vez por semana. Ya te puedes imaginar todas las excusas que tanto los hombres como las mujeres empezaron a expresar. No se lo podían permitir, no tenían tiempo, ni alguien para cuidar de los niños. La lista era interminable. Jim y yo estábamos allí, con las mismas excusas, y más, pensé. Si necesitamos hablar, podemos hacerlo en la intimidad de nuestra propia casa, ¿no? Pero la casa no es un buen lugar para mantener conversaciones serias e íntimas sobre cuestiones importantes. En resumidas cuentas, miramos nuestras agendas y localizamos el mejor momento de cada semana. Hicimos el esfuerzo de encontrar una niñera y descubrimos un local de comida rápida que ofrecía inagotables tazas de café o refrescos. Nos sorprendió ver lo productiva y satisfactoria que podía llegar a ser una cita nocturna. Soporten el sufrimiento juntos. Esto no es algo que desees para nadie, y menos para ti misma. No obstante, las pruebas y el sufrimiento forman parte de la vida de todos. Compartido, el dolor tiene una forma de llevar fruto que no puede producir ningún otro terreno. Cuando ustedes dos pasan por un periodo de sufrimiento físico o emocional, esta experiencia los acerca más. Uno de los beneficios de las pruebas es experimentar juntos la fuerza y el consuelo que viene del Señor mismo. Ese fue el mensaje de Pablo en 2 de Corintios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Crezcan juntos. ¿No es divertido crecer intelectual y espiritualmente y que tu cónyuge no te acompañe? Más tarde o más temprano, uno de los dos quedará atrás y no tendrán muchas cosas de las que poder hablar y disfrutar como pareja. Esto no significa que deban estar estudiando, leyendo o participando en los mismos ámbitos o intereses, ni siguiendo el mismo deporte o al mismo equipo de fútbol. Pero sí significa que siempre tengan algo que compartir con él y él contigo. Cuando se juntan al final del día y hay algo que conversar, surge una chispa. ¿Qué has leído hoy? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has conseguido? Es especialmente importante en el ámbito espiritual de la vida. Ustedes crecen por separado y combinan ese crecimiento al compartir intereses espirituales mutuos y considerarse el uno al otro, para estimularse al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Diviértanse juntos. Esto me lo tengo que decir a mí misma. Durante años planeé cada domingo de cada semana. Dividí nuestra vida en 7 categorías que planifiqué meticulosamente para cada semana: espiritual, física, económica, mental, personal, familiar y hogar. Hice una lista precisa de las cosas que hacer y de los proyectos en los que trabajar en cada categoría. Así, lo urgente se hacía y se avanzaba en otras cosas que no teníamos que terminar hasta más adelante. Un domingo por la tarde, mientras yo trabajaba en mi plan maestro para la semana siguiente, Jim se inclinó sobre mí con una pluma en la mano y dijo: «Me gustaría añadir una categoría a esa lista». Entonces escribió la palabra diversión. ¿Recuerdas cómo te divertías cuando salías con tu esposo en los primeros años de tu matrimonio? Luego, un poco más tarde, empezaste a preguntarte: ¿cuándo se volvió la vida tan seria? Bueno, eso fue lo que nos ocurrió a Jim y a mí. Y el epílogo de nuestra historia es que juntos empezamos a planear actividades divertidas. Habla en plural.
¿Has conversado alguna vez con una mujer y, por su forma de hablar, has podido intuir si está casada o soltera? Claro, lleva un anillo en el dedo, pero al expresarse lo único que dice es mi hija, mi casa, mis últimas vacaciones. Siempre me pregunto, ¡hey! ¿No formas parte de una pareja de casados? Una mentora mía me enseñó la lección de hablar en plural. Se casó por primera vez a la edad de 47 años y de inmediato pasó de ser una mujer independiente y directora general a ser una esposa. Y lo más sorprendente es que su lenguaje cambió de la noche a la mañana, ya que todo en su vida pasó a ser nosotros. Por ejemplo, cuando alguien le preguntaba, ¿dónde vives?, su respuesta era, vivimos en San Diego. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más capté el mensaje del nosotros. Tú y tu esposo son una pareja. Ahora tienes un compañero en la vida. Tienen intereses comunes. Por tanto, es nuestra casa, nuestra hija, nuestras vacaciones. Con Josué afirma, mi casa y yo serviremos al Señor. Josué 24:15. A continuación, respalda tu conversación con tus actos, adorando, orando y sirviendo juntos, caminando por la vida agarrados del brazo, afrontando y disfrutando los retos de la existencia como una sola persona. Es exactamente donde quieres estar y lo que quieres ser. Una palabra desde el corazón de Dios sobre el matrimonio. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.